Amén. Muchas bendiciones para todos. Bueno, después de esa presentación, ¿yo qué hago? Muy bien. Dios es bueno y es realmente un privilegio inmenso poder estar con ustedes en este día. Yo lo llamo privilegio, pero también responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes son la iglesia del Señor, así que es un privilegio. Ustedes son la iglesia del Señor, aquella por la cual Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Así que ustedes no son cualquiera. Pero también es una responsabilidad estar aquí parado delante de ustedes, porque ustedes son la iglesia del Señor, aquella por la cual el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Así que ustedes no son cualquiera. Entonces, como es una gran responsabilidad, Dios ha sido bueno, vamos a empezar como se debe. Vamos a empezar con una película de acción. Muy bien, la película de acción que quiero contarles, les voy a contar, es Batman Inicia. Resulta que en esta película los protagonistas, Bruce Wayne y Rachel, se encuentran en una escena de la película. Y entonces en esta película, Bruce Wayne, que es Batman, para los que no se la han visto, spoiler, es Batman, Bruce Wayne. Entonces, en esta película, él no quiere que lo reconozcan como Batman. Es decir, que él no quiere ser coherente con lo que es un superhéroe. Entonces, él actúa de manera diferente, se va a los bares con chicas y de hecho en esta escena las mete en una piscina y entonces lo encuentra Rachel, que es su amiga de toda la vida, y ella dice, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo así? Y él le dice, no, Rachel, el que tú ves aquí no soy yo realmente. Y entonces Rachel le hace esta afirmación y le dice, mira, Bruce, no es quien seas en realidad, tus hechos son los que te definen. Y esto marca algo en la película, porque él después, al final de la película, cuando desea que Rachel sepa quién es él, está enmascarado y todo, y le dice a Rachel, ¿sabes qué, Rachel? No es quien seas en realidad, tus hechos son los que te definen. Y así ella sabe que él es Batman, se da cuenta que él es Batman. Pero yo les digo, es una realidad, nuestros hechos son los que nos definen. Y tú podrás decir, no, es que yo a veces hago cosas que no me entiendo y que no soy yo. Pues la gente afuera no va a pensar eso, la gente afuera va a creer que tú eres eso que estás mostrando a los demás. Así que yo he querido llamar esta predicación una iglesia coherente. Ahora, les voy a decir qué es coherencia. Dice así, coherencia se aplica a la persona cuya forma de pensar no se contradice con su forma de actuar. Eso es ser una persona coherente. Ahora, ¿qué sería ser una iglesia coherente? Una iglesia coherente es esto mismo, ser una iglesia que no se contradice en su forma de pensar con su forma de actuar. Y yo les voy a decir, Jesús así lo hizo. Pero vamos a ir al texto, el texto de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Y el versículo 16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En otras palabras, lo que aquí está diciendo Jesús, que lo dice en el Sermón del Monte, es: sean coherentes. Que su luz alumbre a todos, la luz de sus vidas. Lo que ustedes muestran es aquello que realmente son. Y nosotros muchas veces
damos una perspectiva diferente de lo que es la iglesia. Damos una perspectiva diferente en nuestro trabajo, en nuestra familia. Unas veces damos perspectivas diferentes donde quiera que llegamos, en el estudio, de quién es la iglesia en verdad. Pues yo les voy a dar les voy a decir, ¿cómo se dice? Una declaración de misión de lo que hizo Jesús. Jesús hizo una declaración de misión, y eso está en Lucas capítulo 4 y versículos 16 al 21, y lo vamos a leer de corrido. Dice así: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Versículo 17: y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Verso 19: para proclamar el año del favor del Señor. Verso 20: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y esto fue lo que dijo Jesús. Él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Resulta y pasa que Jesús va a la sinagoga. Jesús se congregaba. ¿Cómo les parece que Jesús se congregaba? Y nosotros a veces no nos congregamos, pero Jesús, el que no necesitaba congregarse, se congregaba. Tenemos que congregarnos. Y cuando él va, él era reconocido como rabino, él era reconocido como un maestro. Así que le dieron a leer al profeta Isaías, y él lee y da esta declaración de misión, y cuando se levanta y le enrolla y se lo entrega al ayudante, va y se sienta. Dice que todos lo estaban mirando. ¿Sabe por qué todos lo estaban mirando? Porque como Jesús era un maestro, entonces estaban esperando que diera su interpretación. Bueno, Jesús, tú eres el rabino, ¿qué pasa? Y esperaban que Jesús comenzara como hacían todos los rabinos. ¿Cómo hacían los rabinos? Pues como dice el rabino fulano de tal, entonces así es esta interpretación. O sea, ellos no se adjudicaban una interpretación propia. Pero Jesús no es igual a los demás. Dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Jesús no enseñaba como los demás, él enseñaba con autoridad, con coherencia, porque la gente veía que lo que él hacía, eso hablaba, y lo que él hablaba, eso hacía. Esta es una declaración de misión de él. ¿Por qué? Porque él, lo que dijo aquí fue lo que hizo en todo el evangelio. Él habló en todo el evangelio de lo que era libertar a los cautivos. ¿Y qué hacía Jesús? Libertaba a los cautivos. Sí, él abría los presos de la cárcel. Claro, cuando el endemoniado gadareno, él le abrió la cárcel a ese preso que llevaba tanto tiempo ahí. Él hizo todo lo que dijo aquí. Esta es una declaración de misión. Ahora, les voy a hablar un poco de la misión de la iglesia, porque hay perspectivas de Jesús, hay perspectivas que nosotros tenemos de Dios, pero también hay perspectivas de la iglesia. La gente afuera tiene perspectivas, y a veces son perspectivas equivocadas de lo que es la iglesia. Les voy a dar la declaración de misión de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de aquí son real sacerdocio? ¿Cuántos son escogidos de Dios? Pueblo adquirido por Dios. Pues bueno, eso tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Dice aquí, propósito: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión de la iglesia. Y tú me dirás: ahora tú quieres que yo sea predicador. Pues déjame decirte que tú ya eres predicador. Con lo que tú haces eres predicador. Cuando tú mandas un me gusta en el Facebook, estás siendo predicador.
Cuando tú retuiteas algo, estás siendo predicador. Y podemos ser predicador de malas noticias o predicadores de buenas noticias. Ahora, ¿cuál es la noticia que tú estás predicando? ¿La buena noticia, la de Jesús, o una mala noticia? Vamos a ver otro versículo así rápidamente. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice así, dice quiénes somos nosotros. Otra declaración, dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Unos versículos anteriores dirá que tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros todos, porque es que resulta que Jesús, después de haber declarado su misión y después de haber estado con los discípulos, después de haber ido a la cruz, después de morir, después de resucitar, lo que hizo Jesús, decir: bueno, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Sí, les conviene que yo me vaya. Ahora ustedes son los de la misión, y dio una comisión, una misión extendida. ¿Cuál es esa misión? Está en Mateo 28, 19 y dice: ustedes vayan y hagan discípulos. Esa es la comisión de la iglesia, y donde quiera que nosotros llegamos estamos haciendo discípulos, así no lo querramos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Ahora mi pregunta es: ¿estamos siendo coherentes con lo que aprendemos en la iglesia, con lo que nos hablan en la iglesia, con lo que dice la Escritura? ¿Estamos siendo coherentes? ¿Qué discípulos estamos haciendo? Tu hijo te reconoce como maestro. Esa es una pregunta muy buena. ¿Qué dice? Le podíamos preguntar a tu hijo: oye, ¿qué piensas de tu papá? Porque es que resulta que en Marcos capítulo 8, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿ustedes qué piensa la gente de mí? Y ellos dicen: bueno, unos Juan el Bautista, otros algunos de los profetas. Y después les pregunta: ¿y ustedes qué piensan de mí? Pero qué tal que si tú fueras y le preguntaras a la gente: oye, ¿qué piensan de mí? ¿Cuál es mi coherencia delante de ustedes? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué crees que dirían tus vecinos? Ese cristiano es más mentiroso. Uy, ese cristiano, no le vaya a prestar plata. ¡Qué peligro! No estamos dando un mensaje coherente. Ahora, no todos, yo sé que todos los que están aquí, todos los que están escuchando son prácticamente glorificados y Dios les está bendiciendo desde los cielos con su palabra, su amor y su compañía. Yo sé que sí. Ahora, ¿cuál es el detalle? Muchos sí no dan una buena coherencia, una manera de ser. No dicen cómo era Jesús a través de sus vidas. Rápidamente otro versículo, primera a los Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y el versículo 4 dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora, esta es una declaración de Pablo. Esto era lo que enseñaba la iglesia en el primer siglo. En el primer siglo no tenían lo que nosotros tenemos hoy, la Biblia. Ellos no tenían prácticamente dónde leer. Tenían el Antiguo Testamento, la Septuaginta, pero del Nuevo no tenían nada. No se habían escrito los evangelios. Así que ellos lo que hacían era pasar esto de generación en generación. Los maestros se lo pasaban a los discípulos, y es algo que llamaron la querigma, o el mensaje central del evangelio. ¿Cuál es el mensaje central del evangelio? Que Jesús murió, que Jesús resucitó. Ese es el mensaje central del evangelio, y con eso se fueron. Pero el mensaje del evangelio, ¿saben una cosa? No fue suficiente. Tú dirás: ¿el evangelio no es suficiente? Pues déjame decirle que si no se acompaña con una vida coherente, simplemente van a ser palabras. Y el evangelio en ti no puede ser simplemente palabras, sino poder de Dios. Ahora, ¿cuál es ese poder de Dios? Porque es que resulta que no todos
los cristianos sanan a los enfermos. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos han sanado enfermos? ¿Sí? 5%. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos han echado fuera demonios? El 5%, el mismo 5%. Bueno, ¿y los otros? ¿Qué pasa? Yo he tenido la oportunidad de orar por enfermos. ¡Ay, qué oración tan linda! Dios lo bendiga. Y nada, mentira, si algunos se han sanado, no es que tengan la extrema unción, no. Sí se han sanado, pero a veces no pasa nada. Cuando hay una muchacha que se llamaba Tabita en el libro de los Hechos, Jesús la resucitó, pero otra en el libro de los Hechos, esta Dorcas, ella murió y llamaron a Pedro para que fuera a resucitarla. Ahora me pregunto, los otros eran cristianos, ¿por qué no la resucitaron ellos? No tenían el poder, ¿cierto? Ahora tenemos el poder. Cuando yo estaba niño había un muñequito que se llamaba He-Man, y cuando He-Man cogía su espada se convertía y se le subían los músculos y decía, ahora ya tengo el poder. Y era el poder de Grayskull, ese poder. Pero nosotros tenemos un poder mayor, es el poder de Jesús, el Todopoderoso. Porque entonces nos sanamos. El apóstol Pablo lo dijo, no todos sanan, no todos hacen milagros, pero Jesús dijo que todos teníamos que proclamar el evangelio, que todos teníamos que hacer discípulos. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Si de pronto no se ejerce en nosotros ese poder, no significa que no lo podamos ejercer. Claro, hay que seguir orando por los enfermos, porque Dios sana. Hay que seguir orando por los cautivos. Claro que Dios liberta. Y tal vez no se ha manifestado en este momento, pero se manifestará. Hay que seguir haciéndolo porque tenemos la autoridad de Dios. Pero, ¿cómo podemos nosotros cambiar este municipio? ¿O cómo nosotros podemos cambiar el mundo entero? Y es a través de una coherencia con lo que nosotros aprendemos a través de Dios, a través de las Escrituras. Vamos a mirar Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 20. Ya dice así: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Nosotros somos el ministerio de la reconciliación, ¿no? Eso está claro, tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora, la iglesia del primer siglo, esa iglesia cambió la manera de pensar de un imperio, el imperio romano. Y el imperio romano era un imperio muy vasto, muy grande. Si tú miras un mapa, todo alrededor del mar Mediterráneo era el imperio romano. Tanto que lo llamaban el Mare Nostrum, el mar nuestro. Ese imperio romano era tan grande que tenía muchas naciones, lo conformaban muchas naciones, así que esas naciones tenían muchos dioses, eran paganos, el paganismo estaba por todo lado. Ese paganismo hacía que adoraran a dioses de toda clase, pero resulta que los cristianos hicieron que ese imperio romano se cristianizara y dieran por religión oficial al cristianismo. ¿Cómo lo hicieron? Pues a través de su coherencia. Y quiero mostrarles a través de la historia, aguántenme un poquito, historia. Les voy a contar qué fue lo que pasó en el primer siglo con la iglesia. Por favor, no se me vaya a dormir. Esto es algo muy bueno y si ustedes lo conocen realmente les va a gustar. Dice así: los apóstoles concentraron todo su esfuerzo para cumplir con la misión de Jesús, tanto que la mayoría dieron sus vidas en el intento por hacerlo. De hecho, Pablo en Hechos 22:13 declara que por el nombre del Señor Jesús estaba dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Y en su segunda carta a los Corintios 12:15 declara: así que de buena gana yo
gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré del todo por ustedes. Esta es la declaración de fe de Pablo. Yo estoy dispuesto a todo. Y en verdad, en el año 65 dice la historia que Pablo dio su cuello a la espada. El emperador Nerón mató tanto a Pablo como a Pedro. A Pablo lo mató a espada y a Pedro lo crucificaron de cabeza. Esta gente daba su vida por lo que creía. Por eso el imperio empezó a decir: estos cristianos no son iguales a los judíos, porque al principio los cristianos eran simplemente una secta judía, pero a partir de que en el año 64 hubo un incendio, lo que hizo Nerón, que era el emperador en ese momento, Nerón dijo: los cristianos tienen la culpa, porque todo el mundo tenía a Nerón por loco. Nerón estaba tan loco que mató a la mamá. Pues claro, si le puso nombre de perro, ¿cómo no la va a matar? Mentiras, no es por eso que la mató, porque resulta que es que la mamá quería quedarse con el trono. Pero Nerón se dio cuenta y le hizo un atentado para que todo pareciera un accidente y no le funcionó. Entonces lo que hizo fue mandar a su propia escolta, la de Nerón, y le dijo: vayan y maten a su mamá, que se llamaba Agripina. La mamá de Nerón se llamaba Agripina, otro nombre espectacular. Resulta que cuando llegaron a matar a Agripina, Agripina les dijo: y Agripina era hija de Calígula, otro nombre espectacular. Por si alguna embarazada quiere nombre para sus hijos, ahí están. Muy bien, cuando llegaron a matar a Agripina, Agripina dijo: mire, entiérrenme la espada en el vientre, porque ahí fue donde tuve a Nerón. Y Nerón estaba loco. Dice la historia que Nerón mató a una esposa que estaba embarazada a patadas, porque estaba loco. Y resulta que este Nerón, cuando lo culparon de que él fue el iniciador del incendio de Roma que consumió la mitad de Roma, entonces lo que hizo él fue decir: no fui yo, fueron los cristianos. Y comenzó a perseguir a los cristianos en Roma. Esta fue una persecución local, una persecución terrible. Ahí fue donde murieron Pedro, donde murió Juan, donde murieron muchos a través del imperio de Nerón. Pero después se levantó otro emperador que no fue tanto, se quedó unos días quieto. Y después vino otro, que fue el emperador Domiciano. El emperador Domiciano fue el que mandó a Juan a la isla de Patmos. Y este emperador Domiciano lo que hizo fue poner la persecución más allá de Roma. Ese emperador lo que hizo fue, ustedes han leído, si han leído las 7 iglesias del Apocalipsis, en toda esa parte, la Asia Menor, en esa parte fue donde el emperador Domiciano hizo todos sus estragos. Por eso cuando el apóstol Juan manda las cartas del Apocalipsis, la gente realmente la recibió con gran amor y cariño, diciendo: Jesús todavía está con nosotros, Jesús todavía es el Rey, Jesús todavía nos sigue, Jesús todavía está aquí. Y ese Jesús en el Apocalipsis destruye al dragón de las 7 cabezas, que para ellos era pues el emperador. Entonces, ¿cómo los cristianos hicieron para cambiar la mentalidad de un imperio? Los cristianos eran conocidos por muchas cosas durante el imperio, porque al principio los cristianos se reunían el primer día de la semana. El primer día de la semana era un día laboral, así que los cristianos lo que hacían era reunirse en la mañana, iban y trabajaban, y después se volvían a reunir en la tarde. En la mañana se reunían a cantar y a gozarse en el Señor, porque antes del amanecer, porque decían: no, Jesús fue el que trajo la luz de las tinieblas, ¿sí? Entonces nosotros nos reunimos al amanecer. Pero resulta que en la tarde los que se reunían, solo se podían reunir los bautizados, porque en ese momento lo que hacían era estar
compartiendo la mesa del Señor y no todos podían entrar. Entonces, como no todos podían entrar, las creencias populares eran estas. Listo, nosotros no podemos entrar donde están esos cristianos. Entonces, los cristianos no nos quieren. ¿Qué hacen esos cristianos allá? ¿Qué cosa extraña hacen? Bueno, pues ellos dicen que se reúnen a comer el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo que a comer el cuerpo? Sí. Resulta que la creencia de la gente era que los cristianos comían un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Pues para los cristianos era el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Un pan que representa el cuerpo de Cristo. Pero los romanos tenían una costumbre y era que si un niño les nacía deforme, con síndrome de Down, o de pronto resulta que querían niño y nacía niña, entonces le decía, ¿sabe qué? Sáquela a la calle y que los perros se la coman. Ustedes les va a parecer increíble. Bueno, yo les voy a decir, si ustedes miran de pronto la historia, hay historias, por ejemplo, Flavio Josefo o Tácito, ellos declaran esto. O lo que habla Eusebio de Cesarea, que tiene un libro que se llama La historia de la iglesia, ahí lo pueden corroborar. Resulta que lo que hacían los romanos era esto. Entonces los cristianos, como los cristianos eran coherentes, lo que hacían era, no, nosotros creemos que la gente es hecha a imagen de Dios. Entonces, ¿qué hacían? Recogían estos niños y ellos los criaban. Entonces, como salían y no veían el niño, lo recogieron los cristianos, entonces, y comen el cuerpo, entonces, ¿cuál cuerpo comen? El cuerpo del niño. Lo que creían era que los cristianos comían un pan, pero adentro le colocaban un niño y todos se lo devoraban. Y como no dejaban entrar a nadie, entonces por eso lo hacen, es para comerse en un niño, son peores que cualquiera. Ahora, ¿qué otra creencia tenían? Resulta y pasa que los cristianos no nos quieren, porque yo, si soy romano, voy y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que vengas a mi casa, que estoy cumpliendo años, entonces ven a mi casa. Pero el cristiano me decía, no puedo ir a tu casa. ¿Cómo así? ¿Por qué no puedes ir a mi casa? Porque es que en tu casa lo que hacen es adorar a los dioses. Y como tú estás cumpliendo años, hacen una fiesta, entonces adoran a los dioses. Y yo no adoro a los dioses, yo adoro a Cristo. ¿Qué decía la gente? No, estos cristianos no nos quieren, no quieren al imperio romano, porque es que resulta que el imperio romano tenía al César y el César había determinado esto. El César decía, ¿saben qué? Yo soy el Salvador, porque para el imperio romano ser romano era la salvación. Entonces el César daba una declaración y era Caesar est incurios, César es el Señor. Pero también otra cosa declaraba el César y decía, yo soy su salvador porque los he salvado de los otros imperios. Ahora ustedes tienen esta paz romana y dentro del imperio ustedes están seguros, así que yo soy su salvador. Así que ¿qué era el César? El Señor y el Salvador. Ahora saben ustedes por qué nosotros decimos a Jesús, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, porque se oponía a lo que decía el César. Por eso nosotros decimos, Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, ¿qué hacían los césares? Los césares decían, cuando yo me muera voy a ser declarado Dios, así que tienen que quemarme incienso. Pero este emperador Domiciano dijo, no, yo quiero que me quemen incienso en vida. Y comenzaron a perseguir a los cristianos porque los cristianos no hacían eso. Los cristianos no quieren al imperio. ¿Por qué los cristianos no quieren al imperio? Porque los cristianos no participan de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo así que no participan de los Juegos Olímpicos? Pues sí, en los Juegos Olímpicos lo primero que tenían que hacer era desnudarse. Se empelotaban para poder correr. Y lo segundo que tenían que hacer era dedicarse a los dioses. Los cristianos no se dedican a los dioses. Entonces empezaron a mirarlos extraño. Y bueno, estos cristianos son extraños, no quieren a nadie, no se juntan con nadie. Sus fiestas de amor se llaman ágapes.
Ágapes, fiestas de amor. ¿Cómo así que fiestas de amor? Esos que se dicen hermanos, ¿a qué se reúnen allá? Fiestas de amor, claro, a tener relaciones, a volverse nada. No, 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 no. ¿Por qué? Porque eran hermanos y se amaban conforme al Señor. De hecho, hubo apologistas que dijeron: miren, no, nosotros no tenemos esa clase de cosas. Nosotros vamos a las fiestas de amor, pero cada uno tiene su esposa. ¿Cómo se les ocurre? Eso se llamaron los apologistas, que esos daban una defensa de la fe. El caso de Tertuliano de Cartago, él fue apologista. ¿Sí? Entonces, esa gente lo que hacía era dar una buena perspectiva de los cristianos, porque la gente ya tenía una mala perspectiva. Y la gente no quería a los cristianos. Pero ¿cómo los cristianos hicieron para que ese imperio fuera cambiado? A través de esa coherencia, recogían a los niños. ¿Sabe qué hacían los cristianos? Los que se convertían al Señor. Por ejemplo, si un siervo se convertía al Señor, era coherente con lo que había creído y servía mejor a su Señor, a su dueño, a su amo. Lo servía mejor. De tal manera que el amo empezaba a decir: oye, desde que se convirtió a Cristo es otra cosa, es otro siervo. Ahora es un siervo 2.0. Ahora es un mejor siervo. Esto está... ¿Por qué eres mejor siervo? No, es que yo soy cristiano, sirvo a Cristo y Dios me dice que yo tengo que servirlo a usted como sirvo al Señor. Así que yo lo voy a servir mejor lo mejor de lo que pueda. ¿Cómo? Yo quiero conocer a este Señor, decía el amo. Entonces conocía al Señor, se convertía al Señor. Cuando se convertía al Señor decía: oye, este siervo ya no es mi siervo, es mi hermano. Y entonces lo que hicieron fue empezar a abolir las clases sociales. Ya no había clases sociales entre los cristianos. Los ricos eran lo mismo que los pobres, porque es que los cristianos simplemente decían: este es mi hermano, es mi igual, conforme a Cristo, yo lo amo, yo lo respeto. Así sea mi siervo, yo lo respeto. Tuvieron una coherencia. Ahora mi pregunta es: hoy día la iglesia del Señor tiene esa coherencia. ¿Qué creen ustedes que hace hoy la iglesia del Señor? ¿Para qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de la iglesia? Muchas veces la perspectiva que nosotros tenemos de la iglesia es como Twitter o Twitter, dijeran los que saben. ¿Cómo es Twitter? Twitter es una plataforma donde alguien lanza algo que cree o algo que quiere que los demás sepan. ¿Qué hacen los demás con eso, con esa declaración? Algunos le dan like, ¿cierto? Pero otros la retuitean. Cuando nosotros venimos a la iglesia, muchas veces, ¿qué decimos? Amén, sí, eso es de Dios. Le damos like, pero no retuiteamos. Debemos retuitear lo que aquí se habla. Mire, no deje las promesas de Dios y no deje los mandatos de Dios aquí. A veces los que barren se encuentran: ve, aquí hay una promesa del Señor, que pesa la dejaron. No la deje acá, llévesela y compártala, retuitee, sea coherente con la misión de Jesús. Jesús dijo: hagan discípulos, den la buena noticia. Ahora, esto fue lo que hicieron los cristianos del primer siglo, fueron coherentes. Y al final, en el año 305, empezó a reinar un tipo que se llamaba Galerio. Fue emperador. Y este Galerio odiaba a los cristianos y empezó a quemar las iglesias, empezó a quemar a los mismos cristianos, los echaban a los leones. Bueno, les hacían de todo. Los mataban. Y Galerio estaba contento, pero sorprendentemente en el año 311 Galerio cambió de opinión y dio un edicto. Y este edicto era un edicto de tolerancia para los cristianos. Les dijo: ahora los cristianos ya no los vamos a perseguir más. Fue una sorpresa para muchos,
pero en realidad los que lo conocían podían saber esto, y era que los cristianos a través de eso habían derretido el corazón de Galerio, a través de su coherencia, a través de que ellos amaban, decían, ¿sabe qué decían los cristianos? Mire, nosotros no adoramos al emperador, pero oramos por él. Oramos por el emperador. Ahora, mi pregunta es esta: ¿qué haces tú con tus gobernantes? ¿Oras? ¿O estás mirando en Facebook cuando les están dando duro para decirles, sí, esto sí, amén, 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 amén? ¿Cuál es nuestra coherencia? Yo le digo sinceramente, un cristiano que hable mal del presidente de la República, que hable mal de su alcalde, que hable mal de sus gobernadores, no es un cristiano coherente. La Biblia nos enseña que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, debemos ser coherentes. Ahora, cuando Galerio da esto, Galerio estaba enfermo y muere al poco tiempo, y se levanta otro emperador que fue Constantino, y Constantino dio el edicto que se llama el Edicto de Milán, que fue un edicto ya no solamente de tolerancia, sino que era para todos. Ustedes pueden adorar al que quieran. Sí, era un edicto que cualquiera podía adorar a cualquier dios. Entonces los cristianos ya estuvieron tranquilos. Pero fue tanto que en el 381 otro emperador que se llamó Teodosio, este emperador dio un edicto, y fue el edicto, mire, Teodosio, no lo dijo así, pero yo creo que lo dijo de esta manera: mire, los cristianos, prácticamente ya casi todo el mundo es cristiano, porque estos cristianos predican la palabra, estos cristianos son coherentes, estos cristianos, vea, fue tan increíble, les voy a decir, que cuando vino la peste antonina es una peste que fue en el imperio de Marco Aurelio. Esa peste, la gente salía de todos los pueblos romanos. Si se enfermaba el papá, se iban y dejaban que el papá se muriera porque tenía la peste. Pero ¿sabes qué hacían los cristianos? Los cristianos se quedaban. Y a veces los cristianos morían, pero otros vivían y ayudaban, hacían lo que normalmente se hace, no eran muy conocedores, pero ¿qué se hace con alguien? Bueno, le lavan las heridas, lo cuidan, le dan agua, le dan de comer. ¿Sabe qué hacía? Mucha gente se murió, pero mucha gente se sanó. ¿Qué hacía la gente cuando se sanaba? Decía, oye, estos cristianos son de otro mundo, estos cristianos son diferentes. ¿Qué voy a hacer? No, pues yo también me convierto. Me sané, me convierto. Y no fue porque oraron. Bueno, también oraban, pero también fue porque lo cuidaron y fueron coherentes. Ahora, cuando pasaba la peste, venían los que estaban, los familiares de aquel que lo habían dejado para que se muriera. Cuando llegaban decían, oye, este no se murió. ¿Por qué no te moriste? No, es que los cristianos me cuidaron. ¿Cómo? ¿Los cristianos te cuidaron? Sí, mira, estos cristianos son de otro planeta. Son coherentes, porque hoy día tal vez ser coherente es ser de otro planeta. Pero, ¿qué hacía esta gente? Decía, no, es que de la pena. Decía, mira, sí, yo te dejé, qué pena. No, vamos a convertirnos al Señor también. Entonces, el imperio se cristianizó. El emperador Teodosio dijo, mire, ya no hay nada más que hacer. La religión del imperio ahora va a ser el cristianismo. Eso fue lo que hizo el cristianismo. Cambiar la mentalidad de un imperio que tenía muchos dioses a un solo Dios. Tristemente, a partir de ahí se perdió mucho la coherencia. Mucho se perdió, porque como ya no había persecución y todos eran cristianos, ya cualquiera se llamaba cristiano, cualquiera podía ser cristiano. Así que yo podía hacer mis porquerías y decir que soy cristiano. Se perdió la coherencia. Pero es hora de recuperar esa coherencia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para cristianizar nuestra familia? Siendo coherentes.
¿Cómo vamos a hacer nosotros para cristianizar este municipio? Siendo coherentes. Donde quiera que lleguemos, nosotros podemos ser esa luz del mundo. ¿Pero cómo? No es solamente hablando, sino siendo coherentes. ¿Qué es coherente? Lo que yo digo, eso hago. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué hoy día no hay esa coherencia? Le voy a decir cuál es la perspectiva que tiene la gente de la iglesia. La gente de la iglesia, mire, hay un hombre que se llamó Mahatma Gandhi, y este hombre dijo respecto del cristianismo: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Terrible, ¿no? Un hombre que fue un líder de la India tan increíble que creo que hoy día casi toda la gente lo conoce, pero él no quiso ser cristiano, no por Cristo, sino por los cristianos, porque los cristianos no fueron coherentes. La perspectiva que mucha gente tiene de la iglesia es que es un conjunto cerrado. ¿Sabe por qué muchas prostitutas no vienen a la iglesia? Porque dicen: no, yo no puedo entrar a ese lugar. ¿Cómo voy a entrar a ese lugar si yo solo tengo vestidos cortos? ¡Qué vergüenza! Si yo anoche estuve trabajando, ¡qué vergüenza ir a la iglesia! Pero nosotros somos aquellos que nos reunimos a hacer ¿qué? Fiestas de amor. ¿Esto es una fiesta de amor o no? Somos hermanos y hacemos fiestas de amor. Pues que entren, porque ¿sabes qué dijo Jesús? Dijo: yo no he venido por los que están aliviados, yo he venido por los que están enfermos. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? A través de la iglesia, a través de quienes seamos nosotros. Los cristianos debemos dar ese mensaje: ven a la iglesia, que las prostitutas, que los que están atados a drogas, que aquellos que están atados de pronto a muchas perversiones sexuales, corran a la iglesia diciendo: mira, allá hay algo diferente. ¿Cuál es la cultura de la gente de afuera? Hay una cultura hoy que es una cultura increíble, les voy a decir, y es la cultura Carpe diem. ¿Ustedes saben qué es Carpe diem? Pues bien, en el año 65 antes de Cristo, un hombre llamado Horacio, un poeta latino, y no es porque fuera de acá de los latinos, sino porque escribía en latín, dijo estas palabras a una señora que le escribió, le dio este mensaje y le dijo: Carpe diem, quam minimum credula prostero. ¿Sabes qué significa eso? Vive el hoy y no tengas ningún pensamiento en el mañana. La cultura que hoy día se mueve es así. Piensan en el hoy. Por eso usted ve muchos muchachos que les preguntan: oye, ¿tú qué quieres estudiar? No tengo idea, yo estoy viviendo el hoy. Y no es que llamen el hoy, no, es que están viviendo el hoy. Y por eso muchos también dejan las carreras, por eso muchos se atascan de drogas, porque esta es mi fiesta, esto es lo que yo vivo hoy, mañana no me importa. Es la filosofía de hoy. ¿Sabes cuál es la filosofía de la gente allá afuera? Muchos muchachos, filosofía hedonista. ¿Sabes qué es el hedonismo? Lo que yo siento, esa es mi realidad. Si yo lo siento, es mi verdad. Es la filosofía de los epicureos, con los que habló Pablo. Todo se basa en el sentimiento. Si yo lo siento así, es bueno, es mi verdad. ¿Cuál es la otra filosofía que tienen los muchachos hoy? Es la cultura del yo. Yo soy el que importo. Y si tú buscas en internet, hay muchos motivadores que dicen: mira, ¿sabes qué? Tú tienes el poder está dentro de ti. ¿Cuál es el oficio de la iglesia? Sí, el poder está dentro de ti, pero ¿sabes cuál es ese poder? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ese es el poder. El apóstol Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el poder.
pero la gente sigue creyendo en la cultura del yo. Y la iglesia está metida en una burbuja. Venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga, para que Dios nos sane y volvemos a nuestras casas. Vamos a romper esa burbuja y vamos a empezar a hacer lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y es que nosotros somos, ¿qué dice ahí? Él es la cabeza del cuerpo, ¿que qué es? Que es la iglesia. ¿Sabe qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Ahora, pregunta, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo es el que es mandado por la cabeza. Mi cabeza, si toca a alguien, pues le estoy dando un cabezazo, ¿cierto? Pero ¿qué hace? ¿Cómo toco a alguien? Con mis manos. Nosotros somos los que tocamos. Esa es nuestra comisión, la misión que nos dejó Cristo, tocar a los demás. Y tú dirás, no, es que ahora yo en pandemia no puedo tocar a nadie. No, es con tu vida como vas a tocar a los demás. Es con la coherencia que tú tengas en tu trabajo como vas a tocar a los demás. Así tú vas a tocar a la gente. Es tiempo de ser realmente el cuerpo de Cristo. Demos a la gente de afuera una perspectiva correcta de quién es la iglesia. ¿Cómo? Siendo coherentes. Vamos a generar una contracultura. ¿Cómo que generar una contracultura? Sí, porque la contracultura es aquella que va contra la cultura. La cultura, ya se las dije, la cultura del yo, ¿sí? La cultura del hedonismo, de decir no, lo que yo sienta. Vamos a ir contra cultura, pero no esa contracultura que hacen muchos, y es que se van a tirar piedras. Esa no es la contracultura. ¿Sabes cuál es la contracultura? La contracultura de un hombre llamado Francisco de Asís. ¿Sabes cuál es esa contracultura? Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siempre haya amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya desesperación, esperanza. Porque yo dando es como recibo. Esa es la contracultura de la iglesia. Esa es la contracultura que nosotros debemos dar a los demás. Ser coherentes con lo que nosotros decimos. Entonces esa cultura es lo que debemos hacer. Voy a terminar dándoles un testimonio. Yo he tratado de ser coherente y cuando este año murió la abuela de mi esposa y cuando yo me encuentro en este momento, yo digo, bueno, ¿yo qué hago? Porque eso fue, nos encerraron y 2 semanas después, semana y media después murió. Ahora no murió de COVID, tenía 97 años, murió de viejita. Y no podía ir el cura porque pues ella católica y no podía ir el cura. Mi suegra católica de esas de Racamandaca, que es lo que el cura diga. Y bueno, ¿yo qué hago en ese momento? Y yo te lo digo, yo estoy aquí parado porque he dado un mensaje coherente a mi esposa, si no ella no me deja parar aquí. Yo estoy parado aquí porque el pastor ha visto una coherencia en mí, si no él no me deja parar aquí. Es más, yo estoy aquí parado porque yo también he visto una coherencia en él, si no hace rato me había ido de acá. Porque cuando él se para aquí, yo sé que hay alguien coherente que está hablando, que su vida responde por lo que él dice, que cuando él se baja de aquí sigue siendo él mismo. Y esa cultura, entonces yo digo, listo, esta cultura es una contracultura a los que los demás viven. Entonces voy a vivir también esa cultura. Yo me enardezco y digo, yo también puedo. Si él puede, yo también puedo. Y es la contracultura que nosotros debemos generar. Que los demás también pueden, pero como nosotros podemos, en Cristo. Y cuando esto pasa, que muere la abuela de mi esposa, yo digo, listo. Y se reunió mucha familia porque pues fue mucha familia porque murió la abuela, imagínense una abuela de 97 años, pues increíble, todo el mundo quería al menos despedirse de ella y murió en la casa. Y yo voy y les digo a todos, ¿saben qué? Vamos a orar. Sinceramente, ¿ustedes creen que mi suegra, siendo de esas católicas de Racamandaca, yo siendo cristiano,
de otra iglesia. ¿Ustedes creen que ella me iba a dejar orar? Pues la respuesta es sí. Todos dijeron, amén, Héctor va a orar. ¿Saben por qué? No porque yo sea, sino por el mensaje que he dado de coherencia. Coherencia, que cuando la gente, tal vez tus hijos no lleguen a Jesús por tu predicación, pero que cuando otros vengan a hablarle de Jesús, no vaya a decir, no, mire, mi papá es cristiano y yo no quiero ser como él. Que cuando vengan a predicarle a tu esposo, por otro lado, no vayan a decir, mira, no, mi esposa va a la iglesia y esa mujer es terrible, así que yo no quiero ese Dios. Pero si nosotros somos coherentes, tal vez no lleguen por el mensaje nuestro, pero cuando otros vengan a decirle, mira, Dios te ama, Dios quiere bendecirte, van a decir, oye, ese es el Dios de mi esposa, porque mi esposa me ama, quiere bendecirme, quiere estar conmigo, se somete a mí, ella es increíble, está en la casa, no me es infiel. Mejor dicho, es la mujer que yo anhelo, la mujer que yo quiero, la mujer 2.0. Escúchenme bien hoy, iglesia de Dios. Al principio yo les dije estas palabras, que yo tenía un privilegio. ¿Y ese privilegio cuál era? De estar con ustedes porque ustedes son la iglesia del Señor, aquella por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario, dio su vida y resucitó al tercer día. Y ustedes no son cualquiera, pero hoy les digo, ustedes tienen ese privilegio. Son la iglesia del Señor, aquella por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos. Así que ustedes no son cualquiera, pero también tienen esa responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Que ustedes son la iglesia del Señor, aquella por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Por lo tanto, ustedes no pueden ser cualquiera. No pueden ser cualquiera. Voy a terminar con diciéndoles lo que dice una canción de René González. René González es un cantautor increíble y él sacó una canción hace algunos años que se llama Iglesia, ¿sí? Y el coro dice así, yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Y dice, yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Oh, Santo. Dios quiere morar en la iglesia y Dios quiere hacer muchas cosas a través de la iglesia, pero solamente siendo coherentes es como vamos a dar el mensaje real de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Vamos a cambiar la perspectiva de aquellos que están afuera. Vamos a cambiar la perspectiva de esta gente que dice, este político sí nos va a sacar. Vamos a cambiar esa perspectiva de decir, no es el político, es Dios. Porque los cristianos me han enseñado que es Dios el que me saca. Vamos a creer que Dios puede hacerlo y seguramente lo vamos a lograr. Y este pueblo, como el mundo romano de ese tiempo, puede llegar a ser cristianizado. ¿Cómo? Siendo coherentes allá afuera. Así que yo te invito que hoy, por favor, te lleves este mensaje. No lo dejes en este lugar. No permitas que cuando barran este lugar se encuentren partes de este mensaje. Llévatelo. Y no solamente le des like, retuitealo. Háblalo a otros. Realmente sé coherente. Coherente. ¿Cómo es ser coherente? Que lo que yo diga, eso vivo. Eso voy a vivir.
lo que dice la Escritura y lo que yo veo que dice la Escritura, eso voy a vivir. Voy a vivir en santidad, pero también voy a hacer el bien porque eso lo declara la Escritura. Voy a dar mis diezmos porque eso lo declara la Escritura. Voy a ser coherente. Voy a tener una relación con Dios porque eso lo declara la Escritura. Voy a ser coherente. Y entonces cuando vengan y me pregunten a mí, oye, ¿qué tú piensas de esto? Mira, Dios dice esto y esto y esto en su palabra. ¿Cómo? Sí, eso dice Dios. Oye, yo te creo a ti. Una vez me dijo alguien estas palabras, mire, alguien en mi trabajo, oye, tú que eres un ser de luz, así me dijo, tú que eres un ser de luz, ven y dime qué puedo hacer con esto. Y me contó su historia y me contó qué era lo que estaba pasando. Alguien que quería renunciar en ese momento y mira, yo quiero renunciar por esto y esto. Y yo le hablé conforme a lo que Dios. Y como él reconoce lo que yo vivo en mi trabajo, dijo, mira, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque yo he tratado de dar coherencia. Y no es que yo quiera ser un ejemplo. No es que yo quiera, pero es que debo ser un ejemplo. Vamos a dar buenas noticias. No más malas noticias de la iglesia. Vamos a dar el evangelio. ¿Que sabes qué es el evangelio? Buenas noticias. Así que yo te invito a que en este momento tú te pongas sobre tus pies y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dar buenas noticias. Padre, yo te doy muchas gracias. Bendigo tu nombre, Dios mío. Y aquí está este mensaje. Por favor, permite que todos aquellos que lo escuchan no lo dejen caer en tierra, sino que lo pongan por obra. Dios, toma el control de cada uno de mis hermanos, estos que son los llamados y tienen la comisión de Dios, de hacer discípulos, de representar a Jesús. Por favor, ayúdanos a todos a dar a conocer a este Cristo que vino y habitó entre los hombres, pero también dio su vida en la cruz del Calvario, y que nosotros no somos cualquiera, pero que podemos alcanzar, siendo el cuerpo de Cristo, podemos alcanzar a todo el mundo, tocarlo, sanarlo, ministrarlo, no solamente con el toque especial, sino con nuestra vida misma. Yo te doy gracias, Señor, por tu gran bondad y amor. Porque como dice aquella canción, tú compraste una iglesia a precio de sangre y entre crudo dolor. Hace mucho tiempo tú compraste una iglesia, enviaste a tu Hijo para rescatar lo que se perdió. Esa iglesia somos nosotros. Esa iglesia por la cual pagaste un precio tan grande que fue la vida de tu Hijo. Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad de darte a conocer. Por favor, permite que en realidad nosotros seamos coherentes y que podamos dar a conocer esta gran verdad. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato a Jesús. Pero no esperó que le dijeran y volteó y se fue. Pero Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 3 dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, quien has enviado. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Jesús es la verdad y nosotros tenemos la verdad. La verdad que la gente allá afuera está esperando. Y yo te doy gracias, Señor, porque este pueblo va a dar a conocer tu verdad. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes darle un aplauso al Rey de Gloria. Y si tú hoy, por alguna razón, estás escuchando este mensaje por primera vez, yo quiero invitarte a que ese Jesús sea una realidad en tu vida. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacer que esa realidad de Jesús, esa vida de Jesús esté en ti? Es muy sencillo. Vamos a hacer una oración. Y yo quiero que tú digas conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que tú eres Dios, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo reconozco que soy pecador, por tanto necesito un Salvador, y ese Salvador eres tú. Así que hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador.
Haz de mí, por favor, la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esta oración, yo te digo que Dios va a entrar en tu vida. Y no solamente va a cambiar tu vida, sino que va a cambiar la vida de todos aquellos que te conozcan. Porque tú a partir de ahora puedes ser alguien coherente, alguien que dé el mensaje de Jesús. Y vamos a ser despedidos con otra oración. Y yo te pido que tú levantes tus manos como si fueras a recibir algo. Señor, yo te pido que tú coloques tu presencia en estos mis hermanos, en todos aquellos que me escuchan. Que tú coloques tu presencia y que ellos con estas manos lleven tu presencia a cualquier lugar donde lleguen. Yo te pido que estos que levantan hoy sus manos sean tan bendecidos que sus manos empiecen a sentir un peso, y es el peso de la gloria de Dios, y es el peso de la bendición de Dios. Yo te pido, Dios de los cielos, que tú prosperes a estos que hoy levantan sus manos diciendo: estoy aquí, quiero recibir de ti. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, ensanches su vida y los llenes de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Que sean bendecidos y donde quieran que lleguen, sean de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, los bendecimos y damos gracias a Dios por poder compartir.